Hermano, he estado escuchando cosas preciosas de este nuevo ciclo que iniciamos en este 2019, el día o la noche de la proclama. Se inició, hermano, una nueva unción y dice la palabra del Señor que la unción nos enseña. Porque la unción no es solamente una parte de nuestra palabrería o de nuestro vocablo cristiano, sino que dice la palabra que la unción misma nos enseña. Entonces hay unciones que vienen de parte del Espíritu Santo, como también hay unciones, hermano, que vienen de parte de las tinieblas, que tal vez no le pudiéramos llamar unciones, les pudiéramos llamar maldiciones, pero estas unciones, hermano, vienen de parte del Espíritu Santo, obviamente. Esa palabra unción quiere decir un espíritu, como que fuera un aliento, como que fuera un viento, como que es un ungimiento. Eso es lo que dice, que viene de parte del Señor y que va cayendo sobre cada uno de nosotros. Entonces, dice que la misma unción nos va enseñando. ¿Y qué nos va a enseñar? Bueno, nos va a enseñar lo que el Señor quiere que nosotros vayamos aprendiendo. Y nosotros como iglesia, hermano, debemos de saber, y estaba escuchando a un pastor que es del ministerio, y decía que de cualquier manera aprendemos. Si estamos en camino de bien, vamos a aprender de bien, pero si estamos en camino de mal, vamos a aprender del mal. O sea, nosotros siempre vamos a aprender. Estando en casa sin hacer nada, vamos a aprender a hacer nada. Pero el aprendizaje, hermano, viene por medio de la enseñanza. Y la enseñanza tiene que venir por medio de un conocimiento. Y el conocimiento, si viene de parte de Dios, nos va a edificar, nos va a liberar, nos va a sanar. Y eso es lo que nosotros, hermano, como ministros deseamos en nuestro corazón. Entonces se inició este nuevo ciclo, hermano, y empezamos a ministrar sobre lo que es el renuevo. Pero esa palabra de renuevo es una palabra bien extensa. Durante el año vamos a escuchar a nuestro apóstol, vamos a escuchar a los apóstoles, a los ministerios, hermano, de nuestro ministerio. Y cada uno va a tener un ángulo diferente de lo que es el renuevo. Porque el renuevo, hermano, es otra oportunidad. Por ejemplo, usted sabe muy bien que la tierra es fructífera. Usted tira un poco de semilla y crece, pero tiene su ciclo. Luego muere, pero otra vez da la oportunidad para volver a crear renuevos. Ahí lo vamos a ir viendo dentro de un momento. Entonces el renuevo es una oportunidad. El renuevo es una posición que da el Señor para que las cosas que tal vez no pudimos, hermano, terminar en la siega, o tal vez en los frutos que deberíamos de dar, ya sea en su proporción, en su dulzura, bueno, en su capacidad, etcétera, etcétera, la demos con un nuevo ciclo. Entonces es como que, hermano, el sembrador terminó la siembra, cosechó, dio el tiempo suficiente para que volvamos otra vez a sembrar y comienza el proceso. Y uno de los procesos que es en el inicio de la siembra es poder limpiar. Esa es la primera cosa que hace, hermano, un sembrador, es limpiar el campo, asegurarse que piedras, que tallos, huecos en la tierra o animales, peces, etcétera, 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 pueda, hermano, ser quitado para poder empezar a hacer los surcos y empezar a sembrar, a caer la semilla. Entonces, yo quiero hablarle en esta noche sobre la evolución del renuevo. Ahora, mire, como dentro de los sábados, hermano, usualmente, no todo el tiempo, tocamos algunos temas familiares. Entonces yo quiero enfocarme, hermano, vamos a tocar una gama, hermano, de diferentes cosas con respecto al renuevo. Pero una de ellas, tal vez quiero hacerle énfasis en lo que son los hijos. Porque los hijos son renuevos. Y nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad con los hijos.
Hace un par de días estamos hablando sobre la enseñanza de un padre, la enseñanza de un Dios que es a la tierra, la enseñanza a un padre que es a los hijos, la enseñanza de una madre que también es a los hijos. Vimos la figura del Padre, siendo el Padre de la luz, de nuestro Padre Celestial, y poniendo a la mamá, que es la iglesia. Porque la iglesia, hermano, tiene que convertirse en una mujer virtuosa, porque la mujer virtuosa todavía no existe. Está solamente en un proyecto, pero depende de nosotros, dependiendo de nosotros para que podamos llegar a ese nivel. Porque ¿quién hallará a la mujer virtuosa? Jesús es la que, hermano, se va a casar con ella, y nosotros tenemos que despertar para poder evolucionar. Bueno, entonces hay una evolución. Me encanta esa palabra evolución, porque es una manera en que nosotros podemos fijar nuestro pensamiento para que crezcamos. Porque, hermanos, mire, no podemos venir a la iglesia solamente para escuchar o solamente para oír. Necesitamos ponerlo por obra. Ahora, yo sé que no nos dio tiempo para terminar las enseñanzas que estábamos hablando el día jueves, pero hay una enseñanza que es la enseñanza de los fariseos. Y la enseñanza de los fariseos era solamente palabras. Pero el Señor dijo que todo aquel que lo diga y que lo haga, ese es el verdadero ejemplo. Entonces, no como la doctrina de los fariseos. Por eso al final de ese versículo el Señor decía: mínimo debemos de superar a los fariseos para poder ser parte del reino de los cielos. Entonces el fariseo solo hablaba. Entonces puede ser, hermano, que en algún momento nos volvamos hijos que solamente hablamos, pero que realmente no hacemos. Entonces ahí es donde nosotros venimos a ser pequeños, porque eso es lo que dice la palabra. Aquel que enseñe los mandamientos de una forma pequeña, pequeña será en el reino de los cielos. ¿Pero por qué pequeña? Porque solamente hace una parte. La parte es hablar, pero no hacer. Pero dice en ese mismo versículo, hablando, pero mayor en el reino de los cielos es aquel que dice y hace y pone por ejemplo. Entonces, esa es la manera que nosotros, hermanos, debemos de ir teniendo en nuestra mente. Entonces debemos de evolucionar. Y para poder evolucionar, hermanos, necesitamos tener las herramientas. Pero el renuevo, mire qué interesante, porque esa palabra renuevo estaba escuchando a nuestro apóstol, y él, en lo que él estaba mostrando, él enseñó 21 diferentes formas de poder decir renuevo. Yo no le voy a hablar de las 21 diferentes formas de renuevo, al menos no en esta noche. Pero hay algunas formas en la Biblia que me mostraron a mí que hay una evolución. O sea, la palabra renuevo no solamente está en la Biblia para poder entender que es una flor pequeña, sino que ahí se va a dar cuenta cómo va creciendo, cómo se va evolucionando sin salirnos de la palabra renuevo. Entonces la palabra renuevo tiene muchas cosas que nosotros debemos de entender. No solamente siendo nada hasta siendo mucho, sino que hay un proceso, y hay un proceso espiritual. Fíjense pues, hay un proceso espiritual. Entonces, le voy a estar hablando primero sobre la promesa del renuevo, porque hay una promesa. Eso obviamente se profetizó, pero hermano, usted sabe muy bien que se profetizó, sigue todavía el camino, sigue el proceso hasta que se cumpla, porque no fue una profecía. Y le voy a hablar de la evolución del renuevo, para que vayamos entendiendo qué es lo que el Señor tiene para este año con nosotros, al menos en este tema. Entonces, déjeme iniciar con el levantamiento del renuevo. Ahora, el Señor trató a Israel, pero antes de tratar con Israel, trató con Adán. Y antes de tratar con Adán, trató con el primer hombre creado, que está en Génesis capítulo 1. Entonces el Señor
siempre ha tenido esa forma de acercamiento con su creación. Y antes de esa creación de Génesis capítulo 1, viene Génesis capítulo 0 y viene la eternidad, en donde empezó a tratar con nosotros en lugares celestiales y donde Él sigue tratando, hermano, a toda su creación, a sus hijos. Pero se dio cuenta que habiendo tratado, hermano, a todas esas creaciones, llegó a Israel. Israel le dio la espalda. Hermano, Israel no pudo realmente tomar la instrucción que era seguir a Dios, estar y recibirle como su único Dios, sino que se internó, hermano, oiga muy bien, se internó en misterios satánicos. Porque, hermano, cuando nosotros leemos las Escrituras, solamente nos da un luzazo y muy generalizado. Pero realmente ellos llegaron a unas prácticas que hacían otras creaciones antes de Israel. Por ejemplo, en Canaán. Antes de que llegaran a Canaán, usted sabe muy bien que le dijo a Israel: yo voy a echar a esas civilizaciones, a esas naciones, porque la tierra ya las vomitó. O sea, era de tal manera la abominación, era de tal manera el pecado, que ni la misma tierra los quería ahí. Entonces, hermano, de tal grado fue la forma en que ellos pecaron y la alteración que había entre una de ellas genética, porque habían gigantes, que el Señor los tuvo que echar. Pero poniendo ahí a Israel, hermano, Israel se contamina. La primera cosa que le dice es que no te vayas a contaminar. Es más, le dice: no te vayas a meter con las mujeres de Canaán. Y fueron las primeras cosas que hicieron. Entonces dice que las mujeres se contaminaron con ellos. ¿Y qué terminaron haciendo? Adoptando a sus propios dioses. Entonces el Señor dijo: bueno, ya basta. Voy a hacer un renuevo. Voy a reiniciar algo que no se había hecho antes. Entonces viene el Señor y allá en Jeremías capítulo 23, en el versículo 5, dice algo, hermano, pero bien tremendo. Entonces dice ahí: he aquí que vienen días, dice Jehová. Oiga lo que está diciendo: en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces viene el Señor y dice: ya estoy cansado de todos los reyes que he levantado. Ninguno hace justicia. Todos toman sus intereses, pero he aquí yo voy a levantar uno. Voy a levantar un reinicio, voy a levantar un renuevo, voy a renovar algo. Ya vamos a ir hablando de esto. Y lo primero que hace Jeremías es hablar sobre ese renuevo. ¿Y quién es ese renuevo? A ver, ¿quién es ese renuevo? ¿Quién? Jesús. No tenga miedo, hombre. Es Jesús. Levantó un renuevo, hermano. Usted sabe que Él es rey. Claro, no se ha llevado a culminación todo lo que se tiene que hacer, porque le dije que es un proceso. Pero ya inició ese proceso. Entonces se levanta un renuevo. Pero juntamente con ese renuevo tiene que venir un pueblo. Porque el reinicio es Él. Una nueva oportunidad para que nosotros podamos regresar al hogar de donde salimos, a la casa de donde salimos. Y esa es la oportunidad. Por eso es muy importante perseverar y perseverar en Él. Es la única oportunidad que nosotros podemos regresar a casa, es perseverando en Él. Entonces viene el Señor y dice: ok, voy a levantar a un rey, pero también voy a levantar a un pueblo. Porque si Él es rey, tiene que haber un pueblo. No pudiera haber un rey que no tenga un pueblo. Porque si yo me divorcié de Israel, hermano, porque Él desechó a Israel. Pero no quiere decir que completamente va a estar de esa forma para siempre. No,
Él se va a recordar en el tiempo necesario para que puedan ser salvos los que deben de ser salvos de las tribus de Israel. Pero viene un pueblo en donde Él dice, necesitamos renovarlo. Entonces ahí es donde usted entra, usted y yo. Y eso es lo que dice, hermano, allá en Isaías capítulo 61. Miren lo que dice ahí. Le voy a leer del versículo 1 al 3. Estoy en la introducción. Miren lo que dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esto usted ya se lo sabe. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hermano, porque este es un año de una buena voluntad de Él. En este caso el renuevo. Mire pues, hice un paréntesis ahí. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero miren lo que dice el versículo 13. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y mire lo que dice: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, si vamos a llegar a ser árboles de justicia, si vamos a llegar a ser plantío de Jehová, necesitamos primero evolucionar. Porque, hermano, para llegar a ser árbol, usted sabe que ese ya sería el final. Si quisiéramos ser plantío del Señor, usted sabe muy bien que hay un proceso. Hay un proceso que se inicia, hermano, desde lo que es semilla. Ahí comienza. Entonces el Señor está diciendo, porque ahí está hablando de Sión. Yo no sé si usted tiene una Biblia titulada, pero ahí le está hablando a Sión. Ahí está hablando la buena salvación para Sión, si usted tiene Reina Valera del 60. Entonces es importante que el Señor está llamando plantío de Jehová. Es mi plantío, son mis árboles. La pregunta es, ¿está usted evolucionando? ¿Tuvo usted este principio? ¿En qué faceta de ese proceso está usted a llegar a ser algo? Entonces son cosas que nosotros debemos de preguntarnos. No puede, hermano, sí, Él pudiera hacer de un día para otro, hermano, un árbol. Sí, Él puede hacer una nación de un día para otro, pero debemos de saber que tiene un proceso. Y si nosotros debemos de llegar a evolucionar a lo que Él nos llama árboles, entonces necesitamos iniciar por algún lugar. Necesitamos de alguna manera empezar a entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es por eso, hermano, que mire, todo el mundo escuchó eso. El Señor, por eso el Señor tenía que venir y dijo, no, primero tenemos que empezar a cumplir la palabra. Eso es lo que dice allá en Lucas capítulo 4. En el versículo 18-21, usted sabe muy bien que empezó a leer la escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí. En ese momento, Él estaba leyendo esa escritura, la que acabamos de leer de Isaías. Y Él la hace, hermano, rema, en ese preciso momento porque estaba aconteciendo. El Espíritu del Señor, o verbo, porque era en acción en ese momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ya empezó ese proceso. Ese proceso del renuevo se inició, leyó, y ahí se empezó a cumplir el proceso. Ahí se empezó a cumplir la profecía. ¿De qué? Del renuevo. Sí, claro, hermano, tenemos varias cosas. Sí, ahí empezó la salvación, ahí empezó un nuevo pacto, ahí empezaron muchas cosas, hermano. Pero como estamos hablando del renuevo, ahí se empezó a evidenciar el renuevo. ¿Cuál era?
el privilegio del renuevo. Por eso, hermano, esa promesa del renuevo, no quiera usted que solamente se dio porque el Señor no tenía nada que hacer. No, el problema es que lo que Él había iniciado antes, el Señor, y que inició muchas veces, nadie lo pudo mantener. Pero vino uno y dio la oportunidad para que ahora Él sí lo mantenga. Y de dicho de paso, en bendición para nosotros perseverar en Él. Por eso es importante que nosotros perseveremos en Él. No solamente perseveremos en la iglesia. Sí, es muy importante perseverar en la iglesia. Pero es más importante que perseveremos en Él. Porque la iglesia no salva. La doctrina no salva. Ahora, ¿nos podemos perder sin ellos? Claro. Porque entonces, ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar? Bueno, entonces, hay muchas cosas de las cuales nosotros, hermano, pudiéramos establecer. Esto con referente a la evolución del renuevo. Porque el renuevo es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad. Y si es una nueva oportunidad y si el Señor nos está poniendo este nuevo ciclo y está cayendo sobre nosotros una nueva unción, entonces debemos de tener una responsabilidad que debemos evolucionar y no quedarnos, hermano, como renuevos. Porque el renuevo es bueno, pero el renuevo tiene que crecer. Entonces, veamos ahí algunas cositas. No creo que nos vaya a dar tiempo, pero es muy importante que nosotros vayamos viendo en dónde comienza el renuevo. Amén. Bueno, tengo ahí la introducción y vamos a venir a este pasaje de Isaías capítulo 60 y le voy a leer el versículo 21. Mire pues, tengo 37 minutos. Voy a hacer que avancemos hasta donde puse el punto de avanzar. No me quiero tomar demasiado porque, hermano, hay muchas cosas que debemos de tomar, de tener en cuenta, y no quiero cansarlo para que podamos entender bien el proceso. Entonces, Isaías capítulo 60, le voy a leer el versículo 21. Mire lo que dice ahí. ¿Lo tiene? Va, o por lo menos lo ve. ¿Se ve? Va, mire lo que dice pues. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Oiga lo que está hablando, de un pueblo. ¿Quién? De Él. Para siempre heredarán la tierra. Oiga, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Es decir, que está hablando de Jehová. Entonces viene el Señor y dice, sí, hay un pueblo. A esto les voy a llamar justos. ¿Por qué? Porque caminan en camino de justicia. Y para siempre van a heredar la tierra. Y empieza a renuevos, como quien dice, ok, entonces hay un inicio. Hay algo pequeño que tiene que iniciarse y tiene que crecer para poder llegar a ser los árboles. Pero es aún más que los árboles. Él lo puso, hermano, como queriendo dar a entender hasta dónde es, pero ahí va a ver, ahí vamos a ir viendo. Y esto con respecto a la palabra renuevo. Entonces, yo le marqué esa palabra renuevo, porque esa palabra renuevo es la palabra netzer. Y esa palabra netzer, mire qué interesante, quiere decir un color reluciente. Esto quiere decir descendiente. O sea, usted sabe muy bien, eso me da a mí la impresión de luz, porque el Señor es el Padre de las luces. Por eso nosotros en todo momento debemos de brillar, debemos de relucir, porque esa es una manera que nosotros vamos a tener como evidencia que somos hijos de Dios. Porque, hermano, la luz tiene que ser en nuestra vida. No puede haber luz y tinieblas. O hay luz o hay tinieblas. Mire, puede ser que nuestra luz no sea intensa, pero eso no quiere decir que haya tinieblas. Porque, hermano, cuando nosotros empezamos a caminar, usted sabe que todavía tenemos algunas situaciones difíciles que lidiar. Pero mientras que nosotros queramos permanecer con el Señor nos va haciendo luz, a la manera que fue Adán. Recuerden que Adán fue echado del huerto. Juntamente, hermano, la luz se disipó.
Se quedó solamente con cuerpo, es el cuerpo que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, mire, ya se dio cuenta que usted viene bien vestido, porque si no se le ve su vergüenza. Se le ve cosas que no tendríamos que ver. ¿Por qué? Porque le avergüenza. Entonces esa palabra quiere decir reluciente, un color reluciente. Pero también, mire, dice figurativamente un descendiente. Claro, quiere decir renuevo, también quiere decir vástago. Por eso es muy importante, hermano, que cuando estemos mencionando en algunas veces renuevos, quiere decir que nosotros debemos de alguna manera brillar. Al menos eso es lo que dice ahí. Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos a hacer renuevos, pero renuevos de luz. No solamente renuevos, hermano, porque necesitamos aprender la doctrina o porque necesitamos aprender la Biblia. Sí, eso es muy importante. Pero lo que el Señor realmente quiere es que nosotros aprendamos a hacer luz. ¿Y cómo vamos a hacer luz? A la medida que nosotros vayamos recibiendo la palabra, porque la palabra es la que nos va a ministrar y nos va a hacer agentes de luz. Amén. Bueno, entonces, yo me di cuenta y empecé, hermano, a buscar, porque el Señor me había hablado con referente al renuevo y con referente a una estatura que necesitamos dar. Mire qué interesante. Entonces yo me empecé a dar cuenta que esa palabra renuevo, además de que se dice en diferentes formas, empecé a ver que tiene diferentes facetas. Entonces esas facetas, hermanos, son las que nosotros debemos de adoptar. Pero primero necesitamos recibir la instrucción. Primero necesitamos qué es lo que la palabra quiere que nosotros sepamos. Es la manera que vamos a crecer. Entonces, hay varias palabras en las cuales se dice renuevo, pero yo me di cuenta que tienen una secuencia. Mire pues, primero está la palabra tzitzá. Todas estas palabras que yo le voy a hablar, estas palabras, quiere decir renuevo. Y las dice en hebreo. Todavía no he llegado a las del griego, pero esto nos va a ayudar, al menos en esta noche, para que vayamos viendo cómo evoluciona el renuevo, porque debemos de crecer. ¿Cuánto les gustaría crecer? Pero no solamente a lo ancho, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad?, no les encanta, sino que tenemos que ir para arriba. Entonces, mire pues, ahí va a ver. Está tzitzá. Se lo voy a decir en el orden que el Señor lo fue mostrando a mi vida y se lo voy a ir explicando. Yoneket es de nuevo. Es un proceso. Ahí se lo voy a ir explicando. Semaj, Yebul, Kipá, Joresh, Sitz, Parak. Entonces, ¿cuántos ve usted ahí? ¿Puede ver todavía? No. Ya hasta ahí ya no mira, hermano. Le están fallando, hermano. A ver, ¿cuántos ve usted ahí? ¿Ah? Hermano, ya no mira. 8. Bueno, sería 9 con el grande, ¿va? Vaya, tiene razón, vaya. Se la vamos a poner, hermano, mitad de punto. ¿Oye? Vaya, así como hace, hermano, yo, el mitad de punto. Ahí hay 8. A ver, 8 es figura de nuevo comienzo, de inicio. Porque esas son las 8 que el Señor me mostró. Que conste que hay más palabras, hermano, que quiere decir renuevo. Pero a mí me mostró 8, en la cual me lleva a un crecimiento en el cual debo llegar. No sé si vayamos a terminar, pero por lo menos, hermanos, si le pudiera dar unas 4, sería bien interesante. Entonces, hay un proceso, hay un crecimiento que debemos de tener todos. Hermano, en la iglesia debemos de crecer. Debemos de crecer. Hermano, es la única forma que vamos a escapar de la tribulación y de la gran tribulación. De los 7 años, hermano.
Es la única forma, es que nosotros podamos dar el nivel para podernos casar con el novio. ¿Me estoy explicando? O sea, no es la manera que usted venga a la iglesia y cumpla el privilegio y esté con los hermanos y ame a sus hermanos, sino que tiene que dar una estatura, y esta estatura yo no la puedo medir. Sí, pudiéramos tener de alguna manera, hermano, juzgar, ¿verdad? Con juicio santo, juzgar y ver las obras y ver las actitudes que tiene cada uno dentro de la iglesia para poder mostrar mostrar su nivel, para poder mostrar su madurez. Pero el que realmente va a decir, hermano, que puede entrar y que puede llegar a las moradas que el Señor se adelantó para poder prepararlas, es Jehová. Es el mismo. Entonces, iniciamos. Veamos esto. Mire pues, esta palabra, tzitzá, es una palabra que quiere decir renuevo. Y esta palabra, tzitzá, quiere decir varias cosas. Pero dentro de una de ellas quiere decir hijo, nieto, un pequeño, descendientes, prole. Quiere decir renuevo. O sea que la palabra renuevo también quiere decir hijos. Mire qué interesante. Por eso, hermano, que cada vez que nosotros tengamos en nuestro pensar a nuestros hijos, debe saber que ese es un inicio que nos dio el Señor en esta dimensión y en esta tierra. Porque, hermano, puede hacer que, aunque tengamos a los hijos de muchos años, puede hacer que en algún momento podamos tener un problema con la enseñanza, porque nosotros como padres, sí, a los que ya tenemos a hijos de 10 años, podemos conocer los primeros 9. Pero nosotros no vamos a conocer de los 10 años a 20, porque esa es otra nueva época, esa va a venir otros nuevos años, otras nuevas experiencias que vamos a tener como padres. Ahora, los padres, hermano, que llevan 20, 25 años casados y sus hijos tienen casi la misma edad, ellos van a entender muy bien lo que hace un adolescente, a comparación del que solamente tiene 11, 12, 13 años. Entonces, esa palabra renuevo quiere decir hijo. Pero mire qué interesante. Esa palabra quiere decir siembra. Hermano, a mí, cuando empecé a leer eso y vi que decía siembra, dije yo, ahí está el inicio de una evolución. Por eso, cuando se habla de renuevo, antes de que se dé el renuevo, primero necesitamos la semilla. Por eso, si nosotros vamos a evolucionar a ser pueblo de Dios, si vamos a llegar a ser árboles, hermano, o plantío del Señor, debemos de iniciar como semilla. Por eso es muy interesante, hermano, que aún, mire, voy a tocarle 2 puntos. Una con referente a nuestros hijos y otra como hijos del Señor en un camino espiritual, hablando dentro de la iglesia. Porque es muy importante que nosotros iniciemos en algún momento. Por eso necesitamos evolucionar. Entonces, debemos de saber que hay unos que son semilla, que apenas si comienza la siembra. A ver, ¿qué es sembrar, hermano? ¿Alguien ha trabajado aquí la tierra, no? ¿Han trabajado la tierra? Chulo trabajar la tierra, ¿eh? Yo nunca la he trabajado, hermano, pero por lo que me han dicho es muy bonito. Trabaja usted, hermano, en el principio, de ahí se echa sus vacaciones hasta que viene la cosecha. Hay que estar chequeando la siembra, hay que asegurarse, ¿verdad? Hay que trabajar. Va. Entonces, miren lo que dice ahí Eclesiastés, eso hablando sobre la semilla. Miren lo que dice ahí. Siembra tu semilla por la mañana. Y por la tarde, le voy a leer Eclesiastés 11:6, le voy a leer la versión Dios habla hoy. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor,
si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. Entonces, mire, primero que nada, la semilla son nuestros hijos. El inicio de una vida con nuestra esposa comienza con la semilla, comienza con los hijos. Por eso, hermano, todos aquellos que reciben a Cristo como su único y verdadero Salvador, estos son los que comienzan, hermano, siendo como semilla. Aunque sabemos muy bien, hermano, que también podemos reflejarlo en aquella parábola del sembrador. Solo que la semilla ahí es la palabra de Dios. O sea, todo lo que inicia se inicia con semilla. Pero nosotros, ¿qué somos? La tierra. Por eso empieza a hablar de las tierras, la orilla del camino, la que cayó en pedregales, la que cayó en espinos y la que cayó en buena tierra. Pero en este caso, porque necesitamos, hermanos, llegar a dar una estatura, entonces esa es la semilla, ese es el inicio. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, a nuestros hijos, en forma de semilla, debemos muy bien cómo poder establecerlos y trabajarlos. Por ejemplo, el trabajo de ser padres nunca va a acabar. Por ejemplo, hay algunos hijos, ¿verdad?, que piensan que a los 18 años se acabó el asunto. No, nosotros los padres nunca vamos a dejar de ser padres. Por favor, los hijos deben de saber eso. Y aunque los hijos, hermanos, llegan a ser adultos y tienen esposa, llegan a tener hijos, de la misma manera nosotros también vamos a proceder con ellos. Es más, vamos a entrar a otra faceta que hay algunos de ustedes que todavía no conocen, que es ser abuelo. Porque ser abuelo también continúa siendo padre. Lo único es que cuando llega a ser abuelo, usted ya tiene la experiencia de la vida y ya no hace los mismos errores. Por ejemplo, se ha comprobado que los abuelos tienden a ser más sensibles con los hijos que cuando fueron con los primeros. Hermanos, si con los primeros le volaban a uno todos los días, hermano, y Dios mío, era palo tras palo, tras palo. Y ahora resulta que cuando llega ese abuelo, hermano, quebró un vidrio, déjalo que se quebró. Hermano, lo hubiéramos quebrado nosotros. Ay, Dios mío. Entonces el abuelo entró a otro nivel. La experiencia de la vida lo hizo, hermano, ser sensible a lo que está pasando alrededor. Por eso hay algunos padres que no podemos ser sensibles en este momento, porque estamos en la actitud de los hijos a diario. Por ejemplo, si hay un hijo, hermano, que es problemático, o un hijo que le está dando mucho que hacer, hermano, definitivamente nuestro corazón, nuestra alma comienza a sobrecargarse. El abuelo, a diferencia, trabaja de otra forma. Entonces, mire qué interesante. Nosotros debemos de cuidar esa semilla. Entonces viene el Señor y dice, yo les voy a dar una herencia. Por eso es importante, eso está en Salmo 127, usted lo sabe, versículo 3, se lo sabe de memoria. Y dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ok, entonces, la herencia es de Dios, pero el fruto es suyo. El fruto es del vientre. Por eso, la herencia que el Señor dejó es el espíritu que entra. Perdón, el espíritu que baja, que desciende. Entonces el Señor, hermano, ese espíritu es el que nos da vida. Ese es el que nos mantiene vivos. Sí, el corazón también, el páncreas, la tripa y todo lo que usted quiere nos ayuda a mantenernos vivos. Pero realmente es un espíritu que viene de parte de Dios. Ese es el que los mantiene vivos. Cuando dice que jaló el espíritu, hermano, eso quiere decir que ya no hay espíritu, usted ya no funciona. Entonces viene el Señor y dice, les voy a dar una herencia. Sí, ok. Entonces, pero el fruto es tuyo, pero la herencia es mía. Entonces empezamos a trabajar con la semilla. Por eso, hermano, es importante que esos renuevos, esos hijos que nosotros tenemos, debemos de llevarlos, hermano, como el Señor quiere que los llevemos. Eso conforme a su palabra. Pero también una herencia del hombre.
Pero esa herencia del hombre, hermano, va a transcurrir conforme van pasando los años y conforme vamos llenando nuestro intelecto, nuestra alma y aún nuestro espíritu de lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, mire, eso está allá en Proverbios capítulo 13. Porque mire lo que dice. El bueno, obviamente el buen hombre. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Esa es otra herencia. Esa ya no es herencia de Jehová. Esa es herencia del hombre que puede llegar a trabajar, porque hay que trabajar esa semilla. Y que esa semilla va a procrear otra semilla, pero que aún esa otra semilla, que no necesariamente vino de mí, pero estuvo en algún momento por herencia, hermano. Porque usted sabe muy bien que hay una genética. Hay veces, hermano, que a los hijos de los padres no les sale el parecido y les sale a los nietos, hermano. ¿Hay algún hijo que se parezca al abuelo? Ya se fregó, va. Pero si el abuelo es feo. No todos somos bonitos, va. Imagínense, ¿alguno de ustedes se parece a su abuela? ¿Se parece a su abuela? Pobre la abuela. Viene la heredad. Entonces todo comienza con la semilla. Mire qué bonito. Por eso una de las herencias que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es esta. Yo le pongo ahí, hermano, porque pudiéramos dejarle muchas cosas. Entre ellas billete. Hermano, la economía es muy importante para los hijos. Pero le digo algo. Si le va a dejar billete, mejor déselo hasta que ya tenga una edad prudente para poder realizarlo. Porque muy joven se lo gastan o lo venden. Entonces, hermano, mejor mire, cuando le va a dar su herencia, sí, désela. Tampoco se la vaya a dar cuando ya se esté muriendo, hermano, porque el otro por lo menos que goce algo, hermano. Pero una de las herencias que yo considero que debemos de tener a nuestros renuevos o darle al renuevo es Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Ahora mire por qué. Y esperanza tendrán sus hijos. Por eso el temor de Jehová es muy importante, porque el temor de Jehová abarca a los hijos. No es solamente venir a la iglesia, sino que es temer a Jehová. O sea, tener un respeto profundo, tener una admiración a alguien que no vemos, pero existe. Y eso puede hacer que sea muy difícil para nuestros hijos, máximo cuando llegan a ser adolescentes. Por eso, si una de las cosas que nosotros podemos, hermano, marcar a nuestros hijos es con el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque les va a dar esperanza. Entonces es su herencia. Por eso es muy importante. Entonces, el renuevo comienza con nuestros hijos. El reinicio, la forma de poder iniciar algo comienza con los hijos, porque los hijos, hermano, son semilla. Entonces, ese sería el primero. Entonces, el primero es semilla. Y le hablé de los hijos, porque ese renuevo quiere decir hijos. Amén. Bye. Entonces, hay otro renuevo. Ay, hermano, 15 minutos me quedan, hombre. No sé si están adelantando ese reloj. Bueno, pero hay otro que se llama renuevo. Mire, este renuevo se llama Yoneket. Fíjate pues, ¿cuál era el primer renuevo? Semilla, ¿verdad? El primer renuevo era semilla. Vale. Entonces viene otro renuevo. Este renuevo, Yoneket, quiere decir brote. También quiere decir retoño. Pero ¿sabe qué dice? Es una rama, pero tierna. Entonces, ok. Entonces, ya iniciamos. Tuvimos un inicio o un reinicio. Entonces lo invertimos. Tomamos la semilla. Pero ahora viene un renuevo que se llama Yoneket. Mire qué bonito. Ese ya comienza a florecer. Ese ya no es el mismo. Ese sí es un renuevo, pero es una rama tierna. O sea que está empezando a evolucionar. Por eso, hermano, mire qué importante es que cuando nosotros venimos a la iglesia y nos acercamos más para escuchar, aprendemos y podemos llegar a ser renuevo.
Por eso, hermano, usted sabe sobre los partos gemelares. Y pudiéramos decir, hermano, muy importante, que este sería otro de ellos dentro del renuevo, otro parto. Pero aquí evolucionó. ¿A qué? A renuevo. Entonces es una rama tierna. Por eso es importante que nosotros en la iglesia debemos de empezar a dar renuevos. Pero el renuevo, hermano, no quiere decir que lo vamos a hacer de un día para otro. Tiene su proceso. El proceso va a ser a la medida que usted vaya teniendo el entendimiento. Porque puede hacer, hermano, que usted oiga y nunca cambie. Lo cual puede pasar en muchas ocasiones. Pero en este ya evolucionó. Este ya no se hizo semilla. Entonces, ¿qué pasó? La semilla cayó y murió. Entonces ahí tenemos una figura. Nosotros, sin momentos, somos semilla, tenemos que ir muriendo a nuestras propias pasiones. Tenemos que ir muriendo a nuestros propios hábitos. Tenemos que ir muriendo a nuestro propio conocimiento, el que creemos pues que nos va a llevar a salir adelante. Me estoy hablando espiritualmente. Porque, por ejemplo, yo tenía un conocimiento, pero de una religión X. Por 26 años fui católico. ¿Qué aprendí? La verdad no aprendí casi nada. Lo que nos daban de catequesis, tal vez lo que sí llegué a aprender fue el rosario, hermano. Porque es decir, lo rezaba mi abuelita por todos lados. Pero no llegué a tener un conocimiento amplio de lo que realmente el Señor quería que hiciéramos. Entonces, pero llegó el renuevo. Entonces este renuevo, este ya comienza a mostrar una vida, pero una vida diferente. Por eso es muy importante que nosotros, hermano, constantemente, por ejemplo, la doctrina. La doctrina es algo que nos va a hacer renovar. Si la doctrina no es solamente, hermano, si el pastor quiere que uno tome doctrina, hombre, como que si uno se va a morir. No, no se va a morir. Pero ¿sabe qué? Va a ensanchar conocimiento, hombre. ¿Sabe qué? Va a empezar a renovarse. Porque va a empezar a entender las cosas que no puede entender solamente leyendo la Biblia. Necesita a alguien que se las explique. Entonces mire lo que dice ahí, Génesis. Perdón, hay error de dedo, me faltó la E. En Génesis. Mire lo que dice ahí, 49:22. Rama fructífera de José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces debemos de ser fructíferos. Porque si José, recuérdense que José era la figura de Jesús. ¿Se recuerda? Entonces, si él tiene una figura de fructificación, nosotros también. O sea, fructificar quiere decir que vamos a crecer, no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a seguir tanto hacia abajo a la raíz para el nutriente de la tierra, pero también vamos a seguir hacia arriba, porque necesitamos ser evidencia. Por eso el crecimiento hacia arriba va a mostrar nuestro crecer. Por eso una de las señales, hermano, que se da es la señal del verano cercano. Y la señal del verano cercano, ¿usted sabe cuál es la señal del verano cercano? Eso lo dijo el Señor. ¿Recuerda cuál es? Eso dice, de la higuera aprender la parábola. Mire, cuando ya su rama está tierna. Esa palabra rama tierna quiere decir renuevo. Y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, mire qué bonito. Aquellos que empiezan a tener un renuevo, aquellos que empiezan a ser rama tierna, quiere decir que ya están prontos para poder dar fruto. Por eso es una evolución. Puede ser, hermano, que usted llegó a rama tierna, pero puede ser que ahí se quedó. A ver, hermano, no puede decir, ay, pastor, es que a mí no me echan agua. Si le echamos agua cada rato. Por eso es muy importante que nosotros vayamos, ok, ya somos rama tierna, eso quiere decir, ya brotan hojas. Las hojas empiezan a embellecer, porque cuando empiezan a salir las hojas, van a empezar a salir las flores. Y luego que salen las flores, después van a salir los frutos. O sea, que todo va en evolución. Entonces, si usted empieza a hacer rama tierna, empiezan a brotar hojas,
quiere decir que ya pronto va a dar fruto. Por eso es muy importante evolucionar. Es muy importante crecer. Vale. Entonces, la primera que dijimos que era semilla. Y luego, la rama tierna. Ok. Entonces, ahora viene el renuevo, que es semá. Y esta palabra, que es la 6780, usted la puede buscar, quiere decir brote, retoño, literalmente o figurativamente fruto. Pero mire qué quiere decir: hierba lozana. A ver, ¿qué es lozano? ¿Qué quiere decir lozano? ¿Qué quiere decir lozana? ¿Ah? Claro, quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, quiere decir saludable, quiere decir bueno, quiere decir profundo, quiere decir ancho, quiere decir muchas cosas. Entonces ese renuevo ya es una hierba, pero es una hierba profunda, lozana. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros vayamos creciendo. Ahí ya no somos un renuevo, ahí ya no somos la semillita. Ahí venimos y empezamos a crecer. ¿Cómo? Como la hierba. Hierba lozana, pero es una hierba frondosa. Ahora mire lo que dice ahí, Salmo 103, versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece la flor del campo. Es lo que dice el versículo 15 de Salmo 103. Por eso, hermano, mire, qué bonito cuando nosotros llegamos a esa dimensión de hierba. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos a dimensión de hierba, entonces nosotros ya podemos servir. Se empieza a mostrar el servicio. Por eso de igual manera nuestros hijos. Mire, el agua que usted esté derramando en ellos, obviamente el agua que se está derramando dentro de este lugar, les va a hacer crecer la hierba. Eso si usted los trae. Si usted no viene, sus hijos no vienen. Entonces no reciben el agua que tiene que caer conforme a la hierba. Mire, hermano, a Nabucodonosor le caía el rocío, pero el rocío es poquito. Por eso tuvieron que pasar 7 tiempos. Caía, pero despacito, un sereno. Claro, obviamente, para todos el Señor va a dar el rocío. Para él lo tenía que trabajar de esa manera. Hermano, si lo hizo como una bestia. Entonces, para poder evolucionar desde ese nivel, hermano, tenía que ser otro trato. Por eso después el Señor le llama a mi siervo Nabucodonosor, porque obviamente llegó a evolucionar, llegó a un nivel en el cual lo empezó a utilizar. Por ejemplo, él fue el que invadió Egipto. Hizo cosas tremendas en Egipto, hermano. Entonces, mire, qué bonito cuando se empieza a hacer hierba. Cuando los hijos en casa empiezan a hacer hierba, usted se va a dar cuenta que empiezan a ser útiles. Si la iglesia no es solamente para meterles Cristo, claro, obviamente eso es lo que hacemos acá, pero en la casa es para que usted le vaya poniendo esa moralidad que usted realmente debe desempeñar sobre ellos, para que sean hierba. No se pueden quedar con renuevos, hermanos, tienen que crecer los hijos. Por eso es necesario que nosotros lo hagamos. Ahora miren lo que dice ahí Salmo 104. Miren lo que dice ahí. Le voy a leer el versículo 14. 5 minutos me quedan, ya se dio cuenta. No vamos a poder terminar, pero miren lo que dice aquí. Salmo 104. Le voy a leer el versículo 14 al 15. Miren lo que dice. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, si nosotros lo tomamos en un sentido figurado, la hierba es para el servicio del hombre. Entonces, aquellos que empiezan a evolucionar, a hacer hierba, sí, son renuevos, porque van, hermano, en ascendente, van creciendo hasta llegar a una promesa que el Padre dio. Pero ahí son hierba.
Pero los que empiezan a hacer hierba, como ya les ha caído, hermano, el agua, han caído, hermano, torrentes de aguas encima. Si la hierba no solamente crece con un poquito de agua, sí, empieza a reverdecer, pero para mantenerse y crecer necesita buena cantidad de agua. Entonces los que llegan a hacer hierba empiezan a servir. El problema con la hierba es que se puede quemar. Es el problema. Cuando la hierba, hermano, le pega demasiado el sol y no hay mucha agua, se quema. Se quema la hierba y se cae la flor. Entonces, la flor es el embellecimiento de una rama, es el embellecimiento que se da a causa del verdor que tiene la hierba. Por eso, hermano, es necesario que nosotros, cuando sintamos que estamos teniendo dificultades y esas dificultades nos empiezan a afectar a nuestro servicio, debemos inmediatamente ministrarnos. No sea que se seque la hierba. Porque, hermano, la hierba, mire qué lindo cuando hay hierbas que son bien frondosas, pero las hierbas frondosas, acuérdense, si es servicio para el hombre, y miren lo que se saca el pan, se saca el aceite, se saca el vino. ¿Qué es el pan? Es el sustento. Por ejemplo, el pan de vida es un sustento. Recuerden que hay 7 clases de pan. Bueno, pero también está el aceite. Miren lo que hace brillar, hermano. A ver, ¿cuántos se echan cremita en su carita? Con razón se le mira así, hermano, si no se echa crema. A ver, ¿quiénes se echan cremita en su carita? ¿Verdad? Qué rico, ¿ah? Se echa el bañito y se les sale toda seca la cara, jalada, hermano, como que le acaban de hacer una operación, pero se echa cremita. ¿Y cómo le brilla el rostro? Qué lindo se mira. ¡Wow! Hay algunos, hermanos, que de una vez ya mero vaselina se echan en la cara, hermano, porque de una vez no, así no. Pero cuando se echa su cremita, ni vea, hermano, en la mañana, ni vea en la tarde, en la noche, ni vea su cara en el espejo, porque toda fea. Entonces, ok, entonces, mire qué bonito el aceite. Es que el aceite, hermano, para el rostro. Qué lindo. Y el vino. ¿Qué le parece el vino? El vino es gozo. Mire qué bonito es servir a Dios. Por eso dentro del servicio tiene que haber eso: pan, aceite y vino. O si usted lo quiere llamar trigo, trigo, aceite y vino. Mire qué bonito. Esto es lo que tiene que haber en cada servicio. Cada servidor. A ver, ¿cuántos servidores hay aquí? Vaya, más de algún departamento usted sirve. Solamente tiene que asegurarse: trigo, aceite y vino. Vaya. Entonces, mire qué bonito. Entonces ahí está la bendición de la hierba, porque la hierba trae bendición. ¿Por qué? Porque sirve al hombre. Entonces el Señor se asegura que la hierba crezca. Entonces mire lo que dice Salmo 65:10: haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia. Está hablando de la hierba. La ablandas con lluvias y bendice su renuevo. Esa palabra que usted ve ahí, que dice renuevo, esa palabra, renuevo, quiere decir hierba. Esa palabra quiere decir hierba. Esa es la palabra. Por eso, hermano, mire, qué bonito que nosotros de alguna manera, si vamos a ir creciendo, vayamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hombre. Mire, nunca vaya a querer crecer usted con una ambición personal. Bueno, yo voy a crecer porque yo quiero ser el mejor, yo quiero tener el privilegio, porque yo quiero decirle a los hermanos. No es ese el sentido. Para eso es el trabajo. El trabajo usted tiene que superar. Y a la manera que usted se ha dedicado es el que le van a poner el ojo para que usted vaya escalando. Pero en la iglesia no es eso. En la iglesia usted se tiene que volver humilde, hermano. En la iglesia usted se tiene que humillar. Ese es el problema. Para poder crecer, para poder tener honra, para tener buen uso de su nombre, hermano, es humillación, humillación, humillación. No podemos entrar a la tierra prometida si no primero cruzamos el Jordán. Y el Jordán quiere decir humillación.
Humillación. Por eso en el momento que los sacerdotes pusieron los pies, se abrió el Jordán. Pero con arca en hombros. Arca en hombros. El arca la hay que llevar en hombros, hermano. Bueno, eso también es figura del servicio, hermano. Usted sabe que eran los coatitas los encargados de eso. Entonces es muy importante. Ayúdame, papito, por favor. Le voy a leer la última. Me quedan 56 segundos. O ya me pasé 56 segundos. Bye. Le digo esto. El último, renuevo. La palabra Yebul. A ver, ¿qué dijimos que era la primera? Semilla. ¿Cuál era la segunda? Rama tierna. Tercera, hierba. Ahora viene ¿qué? Yebul. Yebul quiere decir producir. Quiere decir cosecha. Figurativamente riqueza. Mire qué bonito. Por eso, hermanos, cuando llegamos a ese nivel de cosecha, debemos de saber que ya empezamos a obtener una riqueza. Claro, también quiere decir fruto, producto, renuevo. Ahora, ¿se recuerda que hablamos de la hierba? La hierba empieza a espesarse, empieza a crecer. Tiene que venir, ya sea, hermano, la lluvia temprana o la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía, hermano, lo que hace es terminar de darle al fruto, hermano, esa dulzura, ese espesor. La lluvia temprana cae a cántaros, hermano, porque necesita que la tierra esté en una forma para poder darle los nutrientes, hermano, a la raíz. Pero ya cuando viene Yebul, esa ya es la cosecha. Esa ya no es solamente hierba. Ahí empieza a ver usted el fruto. Por eso el renuevo, hermano, qué lindo cuando nosotros empezamos a dar un crecimiento. Porque el Señor eso es lo que da, eso es lo que Él espera. Él dice que Él desciende al huerto. ¿Para qué? Para ver los frutos, hermano. Él no crea que se queda sentado, no. Cuando Él desciende, cuando el Espíritu, porque la palabra dice que Él es el Espíritu de la profecía y se manifiesta y se mueve en nosotros, Él está viendo fruto. Él está viendo, ¿tienes fruto? ¿Tienes fruto? ¿Tienes fruto? ¿Tienes fruto? No, tú eres hierba, pero ya vas creciendo. No, tú eres renuevo. Tú eres renuevo, tú eres semilla. Tú eres semilla, estás iniciando, pero ya vas a ver cómo vas a dar fruto, porque vas a llegar a una dimensión a la cual yo quiero que tú llegues. Entonces ahí ya comienza un fruto. Miren lo que dice Salmo 107. Transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos. Oiga lo que dice. Para que establezcan una ciudad donde vivir y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Por eso, hermano, donde no hay nada, ahí es donde el Señor decide hacer una producción rica. Por eso en usted, cuando nadie daba ni un peso por usted, ¿verdad? Sino que éramos problemas, hermano. Éramos los parásitos de la comunidad que solamente comíamos y nunca dábamos nada. Resulta que el Señor nos hizo fructíferos. Escogió nuestra tierra árida, seca. Así éramos. Pero ¿qué empezó a dar? Empezó a sembrar. Y luego plantó. ¿Y luego qué? Cosechamos. Por eso somos cosecha. Pero esa palabra también quiere decir renuevo. Por eso, hermano, mire qué bonito que nosotros tengamos la oportunidad de poder seguir creciendo. Ya cuando se ve la cosecha, amado hermano, que mire, qué cosas tan preciosas cuando vemos en la cosecha. Ahí vemos los frutos. Ya no solamente, hermano, éramos aquella hierba que vimos. No vemos absolutamente nada. Éramos hoja.
pero luego se van a empezar a evidenciar los frutos. Por eso, hermano, qué lindo cuando nosotros anhelamos los dones fervientemente. Van a venir también los frutos. ¿Cuántos frutos son? ¿Cuántos? No, ¿cuántos frutos? Hermano, es necesario que nosotros vayamos conociendo los frutos. A ver, los frutos del Espíritu. Hermano, es necesario. Mire, dentro de todos ellos está el amor. Y a veces el amor es lo que menos nosotros manifestamos y activamos. Resulta que solo a nuestro círculo de familia, a esos son los que amamos. Pero luego cuando estamos en la iglesia, como que no nos acordamos mucho del otro. A ver, por ejemplo, dígame otro fruto. Gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, amor, fe. Hermano, todos estos son frutos. Por eso los frutos se tienen que evidenciar, pero no en silencio. Los frutos se van a evidenciar. Porque, hermano, es como cuando usted va a comprar, usted va a ver las manzanas, va a ver los duraznos, las naranjas, las uvas, y entre más grandes mejor. Así se tiene que evidenciar los frutos en nosotros. Pero solo se van a evidenciar si somos cosecha. No se van a evidenciar solamente si somos hierba, si somos renuevos, si somos semilla. Se tiene que evidenciar cuando nosotros tenemos un crecimiento. Miren lo que dice ahí en Mateo 21:34. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir los frutos. En la cosecha hay frutos. En la cosecha vienen los labradores. En la cosecha hay riqueza. Hay riqueza. Pero no es solamente una riqueza económica. Es una riqueza que viene de parte del Espíritu. El renuevo. Amado, estamos en un nuevo año, un nuevo ciclo. Yo quiero seguir creciendo. Pero ¿sabe qué? Yo quiero seguir creciendo con usted. Usted me enseña muchas cosas. Yo no lo sé todo, hermano. La verdad que no. Yo aprendo muchas cosas de usted también. Entonces, ¿por qué no crecemos juntos? Crezcamos juntos. Sirvamos a Dios. A la medida que nosotros vayamos dando, hermano, la estatura, esa es la medida en que el Señor en aquel entonces nos llame para recibir nuestro galardón. En el nombre de Jesús. Yo quiero que te pongas de pie. Y puedas decirle: Señor, yo quiero ser cosecha. Pero eso es por ahora, porque no te puedes quedar en cosecha. Tienes que seguir evolucionando. Hemos tocado 4: la semilla, la rama tierna, la hierba y la cosecha. Pero nos faltan otros 4. Pero por ahora dile: Señor, yo quiero crecer, yo quiero evolucionar, yo quiero que tú me lleves al nivel donde tú has propuesto en tu corazón llevarme. No quiero quedarme solamente como un renuevo. No, quiero llegar y tenerte y que podamos estar juntos, Señor. En el nombre de Jesús. Es lo que el Señor tiene para nosotros. Cantemos.